Chispa y Muelle. Qué gran proyecto científico universal. Sí. Pepín Tré, que fue hombre verde en su día. Sí, fue guardia civil, efectivamente, pero bueno, muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Apenas nada, o sea, lo que fue... llegar y... Sí, y besar el santo. Y inmediatamente besé el santo, que era el Cristo de Medinaceli, y entonces me dieron un escapulario y me fui de la Benemérita, lógicamente, pues ya tenía el escapulario. Exactamente. Si tú ingresaste por eso. Por el escapulario. Por el escapulario. Efectivamente, porque venía con piedras preciosas, gemas y semipreciosas, claro. Y muy bonito. ¿Dierontelo? Y vendílo. Empeñélo. Y entonces gastéme la cantidad del pingüe. Así fue, así es. Así es, todo en un proceso de 8 horas, que es la jornada, ¿no? Habitual. Efectivamente. Llegué por la mañanita y por la tarde estaba en casa. Había devuelto el uniforme. Ese es lo suyo. Bueno, pues el Chispa y Muelle, que también goza de muchos adeptos en la Benemérita, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, porque hay muchos hijos del cuerpo. Eso sí, en eso tiene... Ahí has puesto el dedo de la llaga. Sí, pues entonces sí puede que haya algunos. Sí, es cierto. Conozca usted el cuerpo humano gracias a Chispa y Muelle y este gran adalid de la ciencia que es Pepín Tré, su editor, y que nos está descubriendo tantos y tantos personajes olvidados, relegados al polvo. Sí. Cubiertos por él. Sí. Y por más cosas, hay algunos que incluso por sacos terreros. Sí, pero es así, la historia, la vida es así. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Muy buenas noches. A todos, amiguitos. A todos, claro, Pepín Tré. Sí. Con Chispa y Muelle. Sí. Y con los grandes enigmas de la ciencia. Sí, los grandes enigmas. Y saludar también, hay que dar las buenas noches, claro que sí. Muy buenas noches a todos. Nuestra propuesta... Amiguitos, amiguitas. Nuestro propósito es llegar al conocimiento a través del desconocimiento. Sí, es un poco esa es la línea que intenta mantener en todo momento Chispa y Muelle. Todos los extremos ya sabes que se tocan, o los extremeños se tocan, como bien decía Gabriel Poncela. Entonces la pescadilla que se muerde la cola, nosotros estamos no sabemos exactamente si estamos en las fauces de este precioso animal, o estamos en su parte final. O las ingles. Las ingles, exactamente, las ingles, o llamadas también cola. O branquias en algunos países. Sí. Entonces estamos ahí y yo creo que precisamente a través de esa línea que puede ser el conocimiento o el desconocimiento es de donde sale la verdad absoluta. Sí. O al menos sale. O al menos sale algo. Sale algo. Es lo que se trata, ¿no? De cubrir. Bueno, vamos a saludar entonces. Vamos a saludar a todo el mundo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos con Chispa y Muelle. Estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Exactamente. Y lo mejor del doctor Payeski. Sí, vamos a empezar quizá por lo más arduo, lo más duro, es ciencia. Empezaremos por ciencia, porque lógicamente Chispa y Muelle intenta acercar la ciencia hasta el embozo de la cama. Tenemos que empezar por aquí, porque luego tendremos una parte quizá más amena. Sí, más variopinta, más verbenera, que es la parte cinematográfica. Esa parte que ya has anunciado tú ahí ya nos desarrollamos. ¿Verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Dime. Llega el despiporre. Sí, efectivamente, así es. Tenemos como una culminación, ¿no? Un culmen, eso es. Bien, entonces vamos Hay cúlmenes muy, ¿verdad? Sí, bueno, vas por la calle y ves que la culmen que... Sí, el Empire State Building eso sale de un culmen. Salió un culmen, era un culmen primero estuvo hecho en cobre. Era un culmen. Era cobrizo. Era cobre. Era un cobre, un culmen cobrizo. Cobre. ¿Abrióse? Cobre, exactamente. Despegó porque tiene como pétalos. Entonces despegó los pétalos, salen como unos espárragos, como unos pequeños cierzos, que llaman en Wichita los llaman cierzos. Sí. Entonces salen unos cierzos como minaretes sagrados, y entonces de ahí salen las esporas que ya cubre todo Manhattan. De ahí salió Manhattan. O sea, lo primero que sale es el culmen. Primero el culmen, luego el trigo. O sea, culmen y trigo. Siempre cereal. Bueno, pues sí, la verdad es que el trigo ha sustentado la civilización, ¿no? En algunos, sí, al menos en la ingesta sí. No como movimiento. El trigo, por ejemplo, no ha tenido la facilidad de mover al humano a través de territorios distintos. Sí. Hubo gente. Precisamente uno de los que hemos hablado ya, Tovarich, el grandísimo Tovarich, amigo además del personaje que esta noche vamos a intentar mostraros, pues él ya intentó
Inténtolo. Él quería moverse, era un hombre fugaz, era un aventurero, era un dicharachero. Era un Leónidas. Un Leónidas. Sí, Brezhnev, exactamente. Entonces, como dicen en su tierra natal. En su tierra. No me sea Leónidas, dicen allí. Sí, Brezhnev, le contestan siempre los vecinos, que tienen ya confianza y un trato bonachón. Porque él es, curiosamente, este personaje que tanto abunda a los que da en este tipo, este hombre era bonachón. Entonces, ya digo, por ese movimiento que él intentaba desplazar, al menos no en su morfología total, pero sí quería que partes de sus moléculas pudieran viajar a países distintos, conocer culturas diferentes. Entonces intentó... Era un ser expansivo. Sí. Es pasiva, efectivamente, sí, porque tenía una parte gaseosa importante. Y entonces este hombre, pues, lógicamente, quería lanzar sus frutos, lanzar ese pensamiento, digamos, altruista. ¿Por qué no decirlo? Era altruista. Entonces, él coleccionaba trigo. Como el mismo nombre indica, altruista, coleccionista de trigo. De trigo, efectivamente. Al menos ahí, en ese territorio donde estamos hablando. Entonces, cuando él tuvo un silo inmenso, un silo enorme. Ten en cuenta que era más grande que Asia Central. El silo de este hombre, que lo controlaba entre su mujer. Era el famoso silogismo. Sí, sería. Claro, ahí no tengo un dato que pueda contrastar, pero sí es posible, porque por la época que tú estás hablando coincide totalmente. Hombre, puede ser o silogismo o siloé el egipcio. Sería silogismo, sí, porque era final del siglo y principio del siguiente, entonces ahí era cuando era la época de los gismos. De los gismos. Que no había surgido todavía la mobilete. No estamos hablando de la mobilete. La mobilete es posterior. La mobilete es posterior. La mobilete, la que lleva atrás por fin, atrás esta es posterior. Entonces, al no conocerlo, Sobarchel intentaba moverse con trigo. Entonces, desplaza. O sea, él quería ver si el cereal le permitía viajar en el tiempo. Entonces, él abría el silo. Exactamente, abría el silo, él se colocaba encima de... Sobre dos granos, o sea, él despreciaba el resto. Había 6 trillones de granos, pero despreciaba el resto. Eso caía... Sí, él lo dejaba libre, a su libre albedrío, pero él se sujetaba en dos. Él era podemos hacer un símil, que era una especie de esquiador sobre el cereal. Esquiador bipolar. Sí, uno por pierna. Dos polos. Dos polos. Dos granos. El polopierna, lo que se conocía entonces por el polopierna, que era la pierna positiva y la pierna negativa. Sí. Exactamente. Entonces él asentaba sus plantas sobre ambos granos, y entonces intentaba que eso le transportara en el espacio. Y le transportaba, pero durante muy poquito espacio. O sea, él no consiguió avanzar más de 12 centímetros. Entonces, claro, eso no le permitió ver el mundo. O sea, ver el mundo que él tenía, el afán de conocer y de contrastar. Fue cuando empezó a crear un universo propio. Exactamente, porque dijo, mira, pues para quedarme en el mismo sitio me lo invento. Y entonces él no es que inventara de una manera gratuita, pero sí, desde luego, a través de su imaginación, porque él tiene una imaginación perforada. Tenía una máquina de estas, un sacabocaos. Un sacabocaos. Eso se lo regaló su tía. Sí, le dijo, toma, te voy a regalar un sacabocaos. Y entonces con esa, pues él hacía unos agujeros espirituales. Sí. Y entonces a partir de ahí, él ya se desplazaba. Es una matopedia. Bueno, entonces fue cuando conoció al doctor, ¿no? Sí, Payeski. Ahora te refieres a Payeski. Sí, el doctor Payeski. El doctor Payeski, habían sido, lógicamente, compañeros de correría. Eran como uña y esmalte. Sí, y mugre también, sí, uña y mugre, sí lo eran, sí, porque este hombre era hombre, no digo yo que careciera de higiene, pero sí en algunos aspectos, pues, un poco... no era puntilloso. Sí. Se descuidaba. Llegó a tener unas uñas, hombre, no te digo como Fumanchu, pero sí eran unas uñas importantes, eran uñas, hombre, que luego eso también le valió, porque a la hora de trabajar en el laboratorio, él había cantidad de herramientas que no tenía, no precisaba. Y en cambio con las uñas, ¿verdad? Pues él con las uñas había dos protones, o sea, el 2 protones era capaz de dividirlos, sacaba el neutrón, con la uña, con la del meñique, sacaba el neutrón, y entonces dejaba todos los protones alrededor,
sin tocarlos. Tenía una habilidad. Bueno, este hombre tremendo. qué maravilla. Bueno, el meñique. El meñique Lo manejaba. Era un esgrimista. Él era... Se puede, un espadachín. Un espadachín. Del meñique. Del florete, o sea, utilizaba la uña como florete. Como florete, efectivamente, como florete. Sí. Oye, veo que sabes más de lo que yo pensaba de Pallesky. La verdad es que está documentado. Sí, hombre, lo que no he encontrado es el nombre de Pallesky. El nombre no. Pues yo creo que ese hombre es que no tenía. No tenía nombre, pero posiblemente porque sus padres no lo consideraron oportuno. Dijeron, o sea, qué cosa tan innecesaria. Si este muchacho sabe todo el mundo dónde vive, sabe que es hijo nuestro, ¿a qué le vamos a poner un nombre si se pierda o haga lo que sea? Porque cualquier correría que hiciera, él sabía que le iban a llevar a casa. O sea, desde pequeño era Pallesky. Sí, él siempre Pallesky. Pallesky para aquí, Pallesky para allá. Pallesky para allá, sí, porque había confianza. Estamos hablando de sitios pequeños, sitios recónditos, sitios en los que todo el mundo tiene una confianza y una animadversión, porque no decirlo, los unos contra los otros. Nació en un pueblo de unos 4 millones de habitantes, ¿no? Serían más. Se conocía todo el mundo. Sí, serían más. En aquella época serían ya 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes. Luego se quedaron en muy poquitos, porque la migración... Sí, por este sistema de transporte que estaba estudiando este hombre, pues entonces eso, claro, tuvo un éxito entre sus convecinos y entonces terminaron todos saliendo. Sí, efectivamente. Es que allí no se quedó nadie. En el momento que vieron que el trigo podía desplazarse, aunque fuera poco, pero claro, 11 centímetros a 11 centímetros, al final eso consigues una distancia considerable. Sí. Y lo bueno, fíjate, o sea, vamos si te parece, bueno, yo creo que ya hemos dado un perfil bastante, el del personaje está ya perfectamente claro. Entonces, para aquellos que se pregunten cuál es el mérito, digamos, el reconocimiento que debemos a este hombre y por qué, como tú me decías al principio, ha sido olvidado de una manera tan rápida y de una manera tan fugaz. Porque ha sido fugaz, porque en 3 siglos no se puede olvidar a nadie, incluso aunque no lo hayas conocido, pero es que eso no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Entonces, como digo, Pallesky era un observador nato. Sí. Y él en aquella época, ten en cuenta, estamos hablando de la sangre. Él se dedicó al estudio de la sangre. La sangre en aquella época era un batiburrillo. Era como el pisto. O sea, que venía mezclado todo. Venía mezclado todo, que tú en el pisto, pues a poquito que eso se pase, es que tú no puedes ahí distinguir. Claro, entonces pasaba lo mismo. La ciencia estaba confusa. Y este hombre, desde luego, porque se pasó observando la sangre, se vació. Él se vació entero. ¿Se pinchaba? Sí, se abría en canal. Él se abría en canal. Que siempre su padre decía, hombre, pero qué costumbre tiene, muchachote. Claro. Deja ya de hurgar, deja de hurgar. Si no es porque te abra, sino lo que cuesta el hilo luego. Claro, porque luego había otra vez que remeter y una vez pues se metían en unas condiciones, porque este hombre se le metieron dos lampreas. Porque claro, en casa pues había lampreas, ¿cómo no va a haber lampreas? Para las empanadas. Para todo, claro, la lamprea se utiliza para todo, se utiliza para eso, se utilizaba incluso para aceite. Para aceite y para hacer las agrimensiones. Entonces los agrimensiones utilizaban lampreas. No se medían balas, no se medían lampreas. ¿Qué medida tiene esta finca? Dicen, pues tiene 6.000 lampreas. Entonces era eso el cervato, que era más grande que el cervatillo. Entonces le decían, ¿qué mide esto? ¿Qué tierra vas a comprar? Le decía, por ejemplo, Jonás, le preguntaba si el cliente, por ejemplo, se llamara Jonás, le preguntaba, ¿qué tierra vas a comprar? Y dice, pues la que tiene 6.000 cervatos. Y entonces tenía que, claro, comprobar en lo que es el agrimensor, que es un hombre que tiene que dar fe. Y sacar la equivalencia en lampreas. En lampreas, efectivamente. Entonces ya se sabía que el cervato equivalía a 6 lampreas. Y es así, o sea, esto es ciencia pura. Bien, entonces, ahora ya centramos el Pallesky. Pallesky, observador de sangre. Pallesky ya con tanta facilidad como tenía para abrirse y sacarse todos sus entresijos, sus vísceras, pues él tenía un cubilete en el que iba guardando su propia sangre para luego, lógicamente, volver otra vez él lo hacía por infecta, o sea, él volvía otra vez a meterlo y entonces su cuerpo se regeneraba. Pero él observaba y nunca podía distinguir, porque él sabía, o sea, había un tratado... en aquella época se utilizaba mucho el tratado de Madálico, que Madálico era la primera que había puesto un poquito ahí el dedo. El dedo en la huella. El dedo de la huella, efectivamente. La uña de la mugre. Bien. Entonces esta mujer ya sabía que había distintas partículas. Lo que se llama partícula. Lo que es la partícula. La partícula. Entonces sabía que estaba el hematí, que estaba el leucocito y que estaba la plaqueta. La plaqueta se sacaba, como bien sabes, y se utilizaba más para decoración. O sea, la plaqueta iba todo para solar, para lo que es dejar las casas un poquito adecuadas, ¿verdad? Porque además
además encima allí son rigurosos. Pero sin embargo le Matías y el leucocito... ¿Qué hacemos con ellos? Claro, es que no había... El problema es que no había manera de distinguirlos, porque decían, sí, unos son blancos, otros son rojos, pero claro, eso, en una visceralidad total, cosmogónica, podemos decir. En el contexto panteísta, ¿verdad? En el contexto panteísta, es que eso es imposible distinguirlo. Y este hombre observábala, y me digo observábala porque estoy refiriendo a la sangre. A la sangre. Y me refería al páncreas, decía observábalo. Pero en este caso es observábala. Entonces, cuando él con fijeza se centraba en este líquido elemento, pues no distinguía. Entonces, llegó un momento en el que, precisamente, gracias al ungüento, que luego él patentó años más tarde. Eso fue ya principios del siglo anterior. Sí. Entonces, a través de este pigmento, él lo echaba él se lo extendía en las manos. El ungüento. Sí, el ungüento era como una especie de crema ballenera. Y entonces, esa crema ballenera que lanzan los arpones, sí. ¿Lo has visto? Eso es. Sí. Entonces, este hombre lo guardaba en el bolsillo de atrás. El ungüento. El ungüento, efectivamente. Entonces, se usabas en las manos y eso lo recogía con cariño, recogía del cuenco sanguíneo. Del cuenco sanguíneo recogía. Y entonces acariciábalo y movíalo como una especie de estambre, con peristilos, con perispolpis. Lo movía en sus manos. Y entonces se producía una transformación asombrosa. Los leucocitos tenían barba. Y entonces esa era ya la manera clara y fehaciente de poder distinguirlos. O sea, tú cuando tuvieras una partícula barbada o barbuda... ¿O barbuda? Barbada. No, ¿Barbada o barbuda? Barbada o barbuda. Barbilampiña. Indistintamente. No, barbilampiña no. Barbilampiña eran precisamente los hematíes. Y los leucocitos eran los que tenían esas barbas luengas. Luengas. Entonces eso fue un descubrimiento grandísimo, porque ya para cualquier investigador a partir de ahí solo tenía que fijarse en el aspecto. Tenían unas... Tampoco es que tuvieran la barba, digamos, entrecana. No, tenía solamente en los mofletes, como los de Castellón. Tú sabes que la gente de Castellón tiene pelos en los mofletes. No me digas. Sí, siempre se distingue, es muy fácil distinguir. Ese es de Castellón porque tiene pelos en los mofletes. En los mofletes, que es como los leucocitos. Sí. Por eso también se estableció un paralelismo. Por eso se llaman castellonenses o leucocitos. O leucocitos, efectivamente. Se establecía ahí un paralelismo. Lo que pasa es que luego ya con el tiempo se demostró que no, que era universal. O sea, el leucocito no tenía necesidad de haber nacido en Castellón. Podía ser leucocito aunque hubiera nacido, por ejemplo, en Talavera de la Reina. También seguía siendo leucocito. O podía haber nacido, por ejemplo, en el Bajo Ampurdán. También. Y también era leucocito. Y lo mismo que le Matías, podía haber sido hawaiano. Sí podía ser hawaiano. Y podía mantener su tipo de Matías frente al leucocito, aunque hubiera nacido en Castellón, o aunque hubiera nacido en Castellón, pero el otro estuviera en Hawái, porque era hawaiano. Y ambos podían ser universales. Y en todo esto se fijó Payeski. Sí, pero en una mañana, en menos de Estuvo comprobando leucocitos de todo el mundo en una mañana. En 20 minutos. ¿En 20 minutos? Con el ungüento, eso era fabuloso. Se lo aplicaba en las manos y era todo sangre que le llegaba, él inmediatamente la distinguía, veía barbados y barbilampiños. ¿Y tuvo uso comercial? Sí, en la máquina de coser, la Singer. Sí, tremendo, ¿eh? Sí. Qué visión del negocio, ¿eh? Sí, la Singer. O sea, enseguida, en cuanto tuvo el leucocito barbado, dijo, esto lo voy a aplicar a la máquina de coser. La máquina de coser. Sí, porque tensábales la barba y entonces conseguía una especie de ritmo polea, lo que él llamó ritmo polea. Y entonces, gracias a eso, pues ya el pedal giraba y permitía... Todo fluía. Sí, a través de... Él además fue el que determinó que a través del ojo, de la aguja, podía verse a un camello con un pobre bajarlo del reino de los cielos. Lo determinó a través de la máquina. Si se mira por el ojo de la aguja... Sí, puedes ver puedes ver gente de Castellón o dromedarios. O bajar un camello del cielo con un señor encima. Con un pobre, sí. Con un pobre, así era. Y esto, claro, luego además lo vieron en las Sagradas Escrituras y dijeron, es cierto. Es cierto. Ya quedó totalmente ratificado. Pero Pepín, no puede ser tanto cúmulo de grandeza. Algún defectillo, algún pecadillo. Algo tiene que haber en la vida de Payeski. ¿Alguna vertiente oscura? Sí, no tenía glúteos. No tenía, ya era un problema, pero eso es un problema personal. Sí, un problema personal. Al no tener glúteos, él cuando... Carecía de glúteos. Claro, entonces tenía que tener siempre, él llevaba siempre bueno, pues lo que entonces se llamaba un pendentif. Como un recogido. Sí, exactamente eso, sí, medio pendentif, medio moño, como lo que llevaba la dama de Elche, pero él lo llevaba precisamente donde terminaba la espalda. O sea, era como una
unas ensaimadas moleculares grandes que hacían un movimiento giratorio y eso le permitía estar en suspensión. Él estaba siempre en suspensión, no podía sentarse, claro. ¿Estaba suspendido siempre? Sí, estaba en suspensión. Siempre suspendido. ¿Levitando? Estaba. No llegaba a levitar, solamente se suspendía. Se suspendía, o sea que no, este hombre no sacó adelante. ¿Quedábase colgado? Sí, efectivamente, tenía una especie de cuelgue perenne, entonces eso le permitía, bueno, llegar a lo más alto. Lo de los leucocitos y mucho más. Hombre, pero aquello fue, bueno, cuando eso salió en las revistas, eso es, y yo por eso, claro, es un Chispa y Muelle, no podía dejar de recogerlo. Muy bien, Así que ya lo sabéis para todos, o bien Castellón, o Castellón hawaiano, y te vale lo mismo, con barba o sin barba, o sea, los barbados, leucocitos, o bien castellonenses, y los que sean hawaianos, pues pueden no tener barba y desde luego pueden estar en el universo. Y desde aquí un mensaje de apoyo, un mensaje de ánimo para todos los seres humanos que carecen de glúteos, ¿verdad? Porque ellos también pueden conseguir los logros del doctor Palleschi, con perseverancia y suspendidos. Efectivamente, y visitar la Dama del Chi, lo van a entender enseguida. Después, en el siguiente tramo, hablaremos un poquito de cine. Vamos a rebajar un poquito, ¿verdad, Pepín? Sí, ahora eso va a ser ocio. Claro que sí, ocio. La película es... Pues mira, la película es Cantarolo. Cantarolo. Es una película muy bonita porque la verdad es que el trabajo que hizo Bruno Cipello es prodigioso. Vamos a analizar el neorrealismo italiano, el Cantarolo, sí. El fin de la trilogía. Exactamente. Bruno Cipello. En Chispa y Muelle con Pepín 3. Yo creo que os interesa, yo creo que después de esto vamos a averiguar grandes cosas y a lo mejor podemos reorientar nuestras vidas, Pepín, que es de lo que se trata. Sí, bueno, no aseguro nada, La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Entramos en la parte más amable de nuestra Chispa y Muelle, de nuestra querida revista de divulgación científica, también dedicada al séptimo arte. Claro, ¿cómo no hablar de ese majestuoso film llamado Cantarolo? Sí. Pepín, es que es preciosa. Aportas cada asunto, ¿verdad? Hombre, son recuerdos. La verdad es que son pues cosas que a mí me han impresionado y que yo quiero, pues claro que sí, transmitirlas y compartirlas, porque, hombre, además recomendarlas encarecidamente, porque me parece que la filmografía de Bruno Cipello es una... Maravillosa. Es maravillosa y es filmografía. Es filmografía. Pepín, juegas con nuestra sensibilidad, sabes perfectamente sí. dónde va el dardo, Sí. ¿Qué? ¿A qué dardo? El dardo en la palabra. Sí, el dardo en la palabra, es verdad. En el rodaje. Sí. Todo lo que rodeó Cantarolo. Sí. Bueno, la película es preciosa. Es preciosa. ¿Cuánto dura Cantarolo? Muy poquito. Por eso además es muy de agradecer, porque es una película de 18 minutos. Lo que pasa es que la repiten 2 veces. Para poder, quiero decir, justificar también, porque había un sector de público que siempre pues quiere, digamos, rentabilizar, ¿no? Un poquito más. Claro, un poquito más. Entonces lo que hacían es que ponían, depende del tipo de público, pues ponían la película 2 o 3 veces, hasta completar el metraje de una película, digamos, habitual. ¿Qué pretendía Bruno Cipello? Bruno Cipello, su gran obsesión a lo largo de toda su filmografía fue el contraste colorífico de color que producía las gardenias en la Toscana. Él siempre estaba muy pendiente de la Toscana. La Toscana para él era su territorio. Había sido él precisamente era de Nápoles, pero había oído hablar de la Toscana. O sea, él vivía en el Vesubio. Sí, muy abajo, o sea, en las faldas, vivía en las faldas del Vesubio, pero siempre salía poco. Muy poquito. Él era anacoreta. De ahí la escasez del metraje, ¿no? Sí. Salió un poquitín, lo que daba tiempo aquella mañana. Lo justito. Él salía lo justo, porque un anacoreta, vamos, él al menos consideraba que la vida de un anacoreta con la vida de un director de cine tenía algunas cosas en común, pero pocas. Entonces, en su aspecto de director de cine, quería mostrarse como un anacoreta. Y sin embargo, en su aspecto de anacoreta quería mostrarse como director de cine. Sí, con lo cual esto tenía una dualidad y a la vez, pues, creaba un enfrentamiento
secreto entre sus sentimientos íntimos. Entonces, claro, al oír hablar de la Toscana, porque ¿quién no? Viviendo en el Vesubio, ¿quién no va a oír hablar de la Toscana? Pues siempre estaba en boca de todos. Hoy la Toscana por aquí, la Toscana por allá. Entonces, lógicamente, él tenía una curiosidad ya desde niño. La Toscana tenía algo que gustaba. sí, que luego fue un éxito. La Toscana tiene algo que me gusta. Y luego también incluso Rafaela Carrà, fíjate que tiene también, cuando ella canta implota mi corazón. Eso es por la Toscana. Y por el Vesubio. Era una referencia clara a esa, pues también a la influencia que tuvo sobre ella, lógicamente, como italiana de pro, pues un personaje como fue Cipello. Entonces, Cipello, bueno, él hace una trilogía. Esta precisamente que vamos a comentar hoy, Cantarolo, es la última la última y la más larga de las tres películas. O sea, si reunimos las tres, pues bueno, media hora. Si no, es escasa, porque esta es la larga en 18 minutos. La anterior la hizo en 6 y la anterior la hizo en 2. O sea que sí, sumando no llegamos a los 30 minutos. Por eso cuando hacen un ciclo suyo lo aprovechan, o sea, lo hacen dicen la tarde, el ratito de... Sí, el ratito de Cipello. Aprovechan, vamos a hacer hoy un ciclo de Cipello de 20 a menos 20 y sobra tiempo todavía para poner, lógicamente, los anuncios que tienen que poner en este tipo de convenciones. ¿Por qué no quiso hacer más cine? Él sí quiso hacerlo, pero lo que pasa es que no permitieronlo, porque también había unas envidias, o sea, el mundo del cine que parece, claro, que es todo glamour, ahí también se juegan sus malas pasadas y hay sus zancadillas. O sea, una conjura contra él. Una conjura, se dice, yo tampoco quiero poner la mano en el fuego, se dice que Zeffirelli, cuando conoció a Cipello, se quedó impresionado. Sí, impresionado. Y se cambió el nombre. Zeffirelli ya no volvió a llamarse nunca Zeffirelli. Nunca más. Se llamó Fabio Testi. Desde entonces ya fue Fabio Testi. Siempre Fabio Testi, porque dijo que era tal la presencia, o sea, la fuerza anímica que había visto precisamente Zeffirelli en nuestro querido Cipello, que jamás se atrevió a ponerse en esa tesitura. ¿Qué sabemos de Cantarolo 1 y Cantarolo 2? Cantarolo, su primera película, que es la más corta, podemos decir, que se llama Asunto, que en italiano significa embutido. Entonces, aquí plantea un poco también empieza por esos recuerdos de infancia, que también tiene mucho que ver luego con el mundo de Amarcord, con ese mundo de Fellini. Lo que pasa es que Fellini le dio un viaje en los pillos. Sí, coincidieron. ¿Cómo odiaban a Cipello, había aversión. Sí, entonces directamente Fellini primero le dio con una porra que llevaba un palitroque, le dio un golpe así en las pantorrillas, y entonces, claro, agachóse. Sí, agachóse, y entonces aprovechó ese momento y le dio ya a la altura de lo que es los piños. Sí. Y entonces, claro, ahí ya este hombre sintió un cierto desprecio en el mundo de su profesión. Dijo que no volvería a hacer más cine. Afortunadamente no lo cumplió, y entonces nos llegó Noche Cerrada, que es su segunda película dentro de la trilogía. Él siempre era él rodaba en blanco y negro, entonces por eso nunca llegó a un poco a su meta. Claro, que era el ver ese color de las gardenias, ese color granate que tienen las gardenias cuando son al principio, cuando son blancas. Cuando son blancas y toscanas. Son blancas y toscanas, exactamente, que emulan al granate. O sea, ellas no son granates, pero emulan. Lo que les gusta es emular el granate. Es como un deseo que tienen, un deseo íntimo que tiene la gardenia de querer llegar a ser granate, aunque ella sea blanca o amarilla o del color que tenga la gardenia, que tampoco nos vamos a meter en eso. Entonces Cipello está siempre en esa búsqueda, ¿no? Sí. Él tiene una relación, lógicamente, conoce a las gardenias, Él fue radiólogo durante más de 2 años. Lo alquilaron. Se lo alquilaron porque él empezó desde abajo, como extra. Y entonces él tenía que interpretar, siempre lo alquilaban, siempre sus padres lo alquilaban como gladiador. Le decían, en esta película, ¿qué hace falta? Pues necesitamos o caballos o gladiador. Mi hijo me puede servir como gladiador o como caballo, no creo que le sirva. De hecho, en Ben-Hur no aparece
aparece este hombre en ninguna de sus planos. No aparece en ninguno. No, en los cañones de Navarone sí. En los cañones de Navarone hay, en esa y en la vuelta en unos 80 días. Cuando estaban sobrevolando, eso es, ¿recuerdas? Sí. El gladiolo que sale ahí cuando está sobrevolando es... Sí, salen 3, me parece. Uno de ellos, era él. ¿Cipelo? Cipelo, el bajito. ¿El bajito? El gladiolo más bajo que había, ese era Cipelo. Entonces, ahí quizá dicen sus biógrafos, quizá ese fue ese momento en que él se quedó enganchado con ese mundo cinematográfico, ese mundo precioso de fantasía. Y a partir de ahí, ya digo, empieza con la Gardenias, hace y ya hace, por fin, también, como decíamos anteriormente, su culmen. El Cantarolo. Sí, Cantarolo para todos los Cantarolo Tenemos se llevó la espiga de goma de Cannes de final de siglo. De final de siglo, la espiga de goma. Espiga de goma. Le dieron la espiga de goma. Bueno. Ese año hubo espiga de plata, me parece, y luego dieron a él por la crítica, La crítica le ofreció su espiga de goma. Cuando le dieron la paliza, ¿no? A la salida del cine. Bueno, eso no podemos ser injustos tampoco con el resto de la profesión. Solamente fue solo Fellini. Pero Fellini es que Fellini sí era osco en momentos. Luego también tenía cierta simpatía, pero porque recuerdan algunos biógrafos también que cuando él hace La nave va, una tercera película que la rueda en una plaza de Roma. Es un gran paquebote que se desplaza de manera nocturna a través de las calles, de las calles romanas. La nave va. La Vía Appia. La Vía Appia, que también se la conoce por la Vía Appia. Entonces, cuando llega la Vía Appia, al llegar la Vía Appia terminaba en el número del 126, me parece. Cuando llega al 124 la nave va, escora, tiene un movimiento sí, se puede considerar que escora. Y entonces ahí es donde se derrama. Entonces ese es un momento que, claro, también lógicamente cuando vio eso nuestro director dijo, eso en el mundo del cine no se había conseguido. Y él intenta hacer un remember, un remember que luego lo cantaron en William Faria. con otro tema, pero bueno, siguieron un poquito ese hilo. Ese hilo conductor. Ese hilo conductor. Entonces la película, concretamente la de Cantarolo, es una película preciosa, llena de sentimientos. Es un joven, un joven misionero que se adentra, como habíamos dicho, en la Toscana, en busca de almas. Es una apología del amor. Sí, del amor y de las flores. Porque la Toscana dicen que es la tierra del amor y de las flores, como Castellón. Sin barba, ¿no? Sin barba. Castellón tiene barba en los mofletes, pero sin embargo la Toscana no es barbada. Entonces ahí, pues bueno, se crea ese mundo precioso, pictórico, colorista, que es lo que él hacía. Él estaba tan fijo además con Paul Klee, a Paul Klee lo admiraba. Entonces quería reproducir a través él lo hacía con chinchetas. Entonces él tenía chinchetas que se las manejaba perfectamente. Él tenía un manejo de la chincheta, él era capaz de lanzar una chincheta a más de 6 millas por hora en 2 decímetros cuadrados. Y clavarla. Bueno, clavarla o no, eso ya dependía depende de eso. Eso es un acto voluntario. Él confiaba mucho en la voluntad. En todo caso, tenemos a un joven misionero buscando flores. Buscando almas, sobre todo almas. Afecto bruñido. Almas blancas que él pudiera de alguna forma galvanizar en algún tipo de metal para ofrecérselas como esta tuya a Santo Tomé. Entonces Santo Tomé, aquí toma la carnalidad. Aquí Santo Tomé se manifiesta como humano. Se hace carne. Sí, se hace carne. Y aparece en la figura, que no deja de ser una metáfora, porque eso lo hace por elipsis. Aparece en la figura de un cuatero medieval. Es un buhonero. Un buhonero que va guardando colas de zorro y se las va regalando al padre prior. El padre prior, como no entiende, quiero decir, él siempre pregunta ¿por qué este presente de este buhonero? Y dice, no, porque quiero conseguir de ti lo mejor de mí. Entonces, ahí es cuando el padre prior dice, no te entiendo. No entiendo este buhonero. ¿A qué viene esto? Claro, y llaman de la vaquera. Entonces, claro, digamos que es un momento tenso. Una catarsis. Una catarsis. Afortunadamente hay unos pilletes árabes que ven en una galopada preciosa, que vienen desde el Cairo, vienen comandados un poco por el que llamaban el hijo del Cairota. Entonces vienen avanzando. ¿Cuánto dura la secuencia esa? Esa secuencia
esa no se puede ver, o sea... Se lleva 10 minutos de los 18. No, esa es, o sea, el oído, el ojo humano no lo percibe. No lo percibe, porque ten en cuenta que ahí, además ellos trabajaban a muchas más filminas por minuto. O sea, que según nos queremos dar cuenta, ¿ya está el caballo ahí? Sí, o sea, tú al pillete, o sea, lo que es el pillete árabe, tú no puedes ver más que la Toscana y al buhonero. Eso es lo que entra sí, eso es lo que entra en plano, lo demás es... Lo otro lo intuyes. Sí, es por el IFIS, porque luego sale el Zeppelin que sobrevuela, aprovecha una toma, que eso también del mundo documental, aprovecha el vuelo de Charles Lindbergh cuando hace París, Saint-Germain, exactamente, pasando por Nueva York, y entonces derrama, cuando llega, ya sabes, la llegada de Lindbergh, con el espíritu de San Luis, derrama el confeti, entonces cae sobre el Zeppelin de Von Zeppelin, pincha con la chincheta del joven, del joven misionero. Entonces el Zeppelin produce una explosión gaseosa tremenda y ahí es donde aprovecha para meter los créditos, los títulos de créditos. Y la música pues es ilustrativa también, porque utiliza 2 pasajes escritos por Fernando VII, preciosos regulares. Bueno, cada uno tiene su final. Sí, cada uno tiene ese. Y luego Carlos V, que también aportó. Sí, tocaba el laúd, pues mete unas cosas, pero que se pueden considerar estrambotes. Sí, escaletas con estrambote, efectivamente, la escaleta con estrambote. Y eso es lo que él aprovecha para simplemente dar pinceladas. Son unas pinceladas sonóricas, porque no son sonoras, son sonóricas. Y ya cierra con Cousteau cuando está recogiendo relojes en el Sena, los Piaget, estos que le había lanzado. Entonces él los recoge, los va metiendo en un saco y vuelve otra vez al prior. El prior esto lo recibe con mayor agrado y entonces ahí ya es donde cierra. Hay una veladura en grises y ya acaba ahí. De ahí la grandeza de Cantarolo. Cantarolo era grande entre los grandes. Sí. Entre los grandes. Yo desde luego recomiendo que no se la pierdan. Era como una amapola en un campo de trigo. Sí, bueno, sí, no, es muy bonita la imagen tan poética. Sí, es muy bonita. Sí. Bueno, pues hasta aquí Cantarolo. Recomendable, Sí. Bruno Cipello, que ganó todos los maestros. Sí. Bruno Cipello. Bueno, pues desde aquí le enviamos un saludo, ¿no? Al su morada actual. Bruno, no creo. Bruno no sigue de Aragonés, sigue en el Besur, pero cada vez más dentro. Pero tiene un sobrino. Eso sí, si quieres, saluda al sobrino que dicen que sigue sus mismos pasos. ¿Cómo se llama su sobrino? Se llama Bruno. Bruno también. Como su tío. Sí, lo que pasa es que cambia el apellido. Ah, ¿que el apellido es? El apellido no lo desconozco. Solo sé que se llama Bruno. Pero bueno, lo averiguaré. Sí. Lo contamos. Sí. Y lo que nos cuentan ahora nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es para Chispa y Muelle, para nuestro gran editor Pepín 3 y Macarena Yagüe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, la primera cuestión. Sí, la primera cuestión es de Luis de Barcelona, que dice... Hombre, Luis de Barcelona. Sí. Pues dice, si entre pitos y flautas aplicamos la ley de la radialidad del universo al mito de la caverna de Platón, obtenemos como resultado un pájaro pito capaz de aplicar una fuerza 5 sobre la caja de zapatos en la que vivía Edison. Este pájaro pito perdería un ala porque, como todos sabemos, aplicar una fuerza 5 implica la pérdida de algún miembro del cuerpo. Y mi pregunta es la siguiente. Este pájaro pito con solo... Este pájaro pito con solo un ala sería lo suficientemente intimidador como para hacer entender a Jesulín de Ubrique que impresionante es solo una palabra. Fíjate cómo hilan. Sí. Lo que pasa es que, quiero decir, Jesulín de Ubrique es contumaz. Es imposible. O sea, no hay argumento que sea capaz de penetrar en la mente, no sé decir certera, de Jesulín de Ubrique. Yo creo que este hombre seguirá pensando que impresionante no son solo 2 palabras, sino 3. Ya en aumento con el paso del tiempo. Conseguirá escribir un ensayo solo con esa palabra. Sí, Martín Expósito, buenas noches. Jesús, querido Pepín, estoy nervioso. Mañana vienen a comer mis suegros y no puedo fallar. ¿Cómo me recomiendas la oruga canora? ¿Al pilpil o en pepitoria? La oruga canora, la verdad es que la pongas como la pongas va a estar buena. Pero yo la recomiendo en un fino lecho de terrazo. O sea, se pone, quiero decir, es una receta sencilla. Lleva una capa de terrazo, pones la oruga canora, esa la puedes trocear, lógicamente, eso se trocea, se lonchea. O sea, la loncheas, exactamente, la loncheas. Entonces luego pones solamente ya moqueta,
para que lo cubra y bueno, y de vuelta. se riega efectivamente con unas gotitas de lo que es este vinito blanco, eso es riquísimo. Y hombre, de todas maneras compra filetes. De estos de buey. De buey. De buey. Sí, Macarena. A ver, Asier de Bilbao dice: ¿qué hay de aquella vieja creencia que decía que el universo tenía forma de bicicleta de montaña? ¿Sigue siendo válida o cambió a raíz de la construcción del Canal de Panamá? Pues tiene razón. Aquí hay dos tendencias, aquí sí que sigue habiendo ahí esa disputa, porque sí sigue habiendo gente, o sea, ya hemos explicado aquí lo que es el universo en sí mismo, quiero decir, para que os hagáis la idea de, ya sabéis lo que es el hormigón, la piedra pómez y el metacrilato, eso es básico, pero claro, sí ha habido detractores de esta teoría, entonces sí siguen pensando, unos siguen pensando que es como la bicicleta de montaña, no se puede decir que es exactamente como la bicicleta de montaña, pero... Sí, es como la bicicleta de montaña. Sí, es como la bicicleta de montaña, efectivamente, pero lo que pasa es que con ruedines. Con ruedines. Claro. Tiene que tener sustento. O sea, lógicamente el universo se sustenta. Eso no... Con ruedines. Sí, con ruedines. Claro. Raquel dice: oh, inefable divulgador de las humanidades y sabio entre los sabios. Pero cuando aciertan es que aciertan, ¿eh? Sí, es verdad. Mi pregunta es la siguiente: ¿es el copépodo flatulento propenso a la osquedad inmarcesible o más bien al almibaramiento celular? ¿Y es, como se viene sospechando, su genoma cuasi similar al de la oruga canora? Lo segundo. Es lo segundo. ¿Para qué más? Es que es lo segundo, es que lo ha definido perfectamente. Lo ha clavado perfectamente. Clavado. Qué bien, con qué atención. Qué miras tan elevadas. Hoy. Sí, Macarena. Bueno, pues otro oyente que dice: ¿es cierto que Igor Tovarich es el verdadero compositor de Agua, Azucarillos y Aguardiente, además del productor de Pedro Ruiz? Pues una parte de razón sí hay. Lo que pasa es que luego se le atribuye Luis Cobos, pero vamos. En principio tienes toda la razón. Igor. Nuestro querido Igor o Igor es el autor. Hombre, lógicamente también ayudado en parte. Él cantó con los castrati, lo que llamaban los castrati, que eran unos niños eunucos, que bueno, él tenía, lógicamente tenía su, digamos, Farinelli. Y entonces él lo que hace es que vende a dos de ellos, entonces con las monedas que le dan, compra lo que se llama la flauta, el pícolo. El pícolo. Entonces a partir de ahí ella empieza a escribir obras que pueden ser tanto de Sibelius, o sea, luego se las atribuyen todos, se ha atribuido hasta el general Prim. El general Prim, cuando fue a África. Llegó allí tirándose el moco. José de Valencia dice: el sabio Pepín dijo que la luz se propaga por rebanadas y quería preguntarle cuánto pan de molde debe comer un astronauta para desplazarse hasta la Alfa Centauri, la estrella más cercana que se encuentra a 4 años luz. Aquí tenemos problemas. No, querido Luis de Valencia. Así no. No, esto no va por buen camino. No, el sonido, hombre, has estado cerca, pero no es así. El sonido se transmite por lonchas. No rebanadas. No, la rebanada es una cosa y la loncha es otra. La loncha, o sea, lógicamente, si me dices rebanadas, a través del pan y del cereal nunca se puede llegar, nunca se puede transmitir. Si tú tuvieras que transmitir, por ejemplo, un haz luminoso entre Venus y Saturno, jamás podrías hacerlo sin pasar por dos. O sea, si lo haces con pan, ya sea de centeno, sea multicereal, no puedes hacerlo si no pasas por Urano. Mientras que la loncha precisamente lo que te permite es esa movilidad universal que lo hace, por ejemplo, el chope. Pues el chope sí lo puedes hacer. Y no tiene ninguna necesidad de pasar por Urano. Pero ninguna necesidad, ni tú ni el haz luminoso. Vamos con la última. Pues es de Raúl de Valencia, que dice: ¿cuál es la explicación para que los torrenos estén geruflexionados en primavera y flexotérmicos en invierno? Eso por los peristilos. ¿No ves que tienen? Claro, es verdad. El torreno tiene una parte batracia, pero luego tiene también una parte de lúpulo. Entonces, lo que es el lúpulo lo que hace es que saca sus filamentos, y entonces solamente eso lo hace en primavera. O sea, lo hace exactamente, no es que ni siquiera lo hace en primavera, lo hace del 26 de febrero al 11 de marzo.
Ahí se dobla. Ahí se dobla, efectivamente, se reduce. Pero eso sí, si lo quieres ver a partir del 11 de marzo, tú verás el torreno normal, o sea, el torreno erecto. El torreno lo que es. Sí, erecto, sobre todo. Torreno erecto. Exactamente. Torreno erectus. Torrenos erectus. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Pepín 3. Hombre, ha sido un placer. Y la verdad es que me pongo muy contento de ver con qué atención y con qué dedicación. Vamos, es que da gusto. Mira qué dibujo. Hombre, quiero felicitar, verás quién va a ser. Hombre, si es Pedro Piñero, espérate que lo lea 2 veces. Pedro Piñero Selas, hombre, me manda una cosa preciosa que yo voy a utilizar además ahora ya, a partir de esto, voy a hablar con mi manager, porque a partir de ahora yo creo que la imagen es esta. El Pepín Canoro. Exactamente, el Pepín Canoro es una cosa preciosa. Me falta, la verdad es que, claro, no sé si tomármelo como un símbolo fálico. Si fuera como tal símbolo fálico, la verdad es que penita me da. Pero bueno, no te preocupes, lo dejaremos como una gráfica, una cosa preciosa. En todo caso, la arruga es bella. La arruga, sí, la arruga. La arruga es bella, la arruga es bella. Muchas gracias, Pepín, hasta la semana que viene. Siempre. Ay, señor, qué bien lo pasamos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.